Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la CX40, la 1330 AM. Aquí comienza un nuevo programa de 3 en línea, como todos los miércoles a las 18 horas. Bienvenido. Buenas tardes a la audiencia de CX40 Radio Fénix, la radio popular del Uruguay. Estamos en transmisión en vivo a través de nuestro Instagram, 3 en línea _CX40. Para todos aquellos que se quieran sumar a nuestra transmisión, hoy tenemos un lindo programa donde hablaremos de un nuevo aniversario que se cumple de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Específicamente, hoy hace 78 años que se arrojó la bomba de plutonio sobre Nagasaki. Fue una diferencia de 3 días. Exactamente. El 6 de agosto se había arrojado la primera bomba sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después se arrojó la segunda bomba. Nos referimos a la bomba atómica, la segunda bomba atómica hecha con otro mineral sobre la ciudad de Nagasaki. 78 años. Vale destacar de que ambas bombas atómicas tenían un nombre. La primera, la de Hiroshima, se llamaba Little Boy, es decir, niño pequeño. Y la de Nagasaki tenía el nombre de Fat Man, hombre gordo. Fueron sucesos provocados que provocaron la inmediata rendición de Japón a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad y considerado el inicio de la era atómica. Fueron 2 ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Claro, porque a esa altura, en agosto de 1945, ya se había rendido la Alemania nazi, o sea que había terminado la guerra en Europa. En mayo, si no recuerdo mal, el 8 de mayo de 1945, se rinde Alemania. Por lo tanto, el único frente que seguía en pie era el frente oriental, y concretamente la lucha era contra el Imperio de Japón. Y allí, para, digamos, apresurar el fin de la guerra, se recurrió por parte del presidente Truman al uso de las bombas nucleares que estuvieron prontas, digamos, el 17 de julio de 1945, durante la conferencia de Potsdam, donde se habían reunido el presidente de Estados Unidos, el presidente de Inglaterra, o el primer ministro inglés, y el premier soviético Stalin, ¿verdad? Allí en esa conferencia le fue transmitida la noticia al presidente Truman de que estaban listas las bombas atómicas. Vamos a desarrollar más de este tema. Antes vamos a dar las vías de comunicación, que es el 095 59 0404. 095 59 0404. También saludamos a Javier Caraballo, nuestro compañero, el rey de la consola, que está allí en controles. Como decíamos, es un tema con mucha historia, con mucho contenido cultural, con mucha información, que trataremos de hacerlo lo más resumidamente posible en esta media hora que tenemos de espacio, donde mi compañero Luis trajo mucho material. Un tema muy interesante. Vamos a hablar del proyecto Manhattan. Vamos a hablar un poco de lo que fue también Einstein, que fue un personaje vinculado a esto. Y en estos momentos, además, este tema
tiene vigencia también porque hay una película que se está dando en las salas de Montevideo con mucha afluencia de público que se llama Oppenheimer, de la cual vamos a hablar después. Muy bien. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando así unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia y distintos cánceres atribuidos a la explosión y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Claro, y además, durante décadas nacieron niños con alteraciones genéticas y con tumores también, ¿verdad? Y con deformaciones, producto de las radiaciones que las madres habían recibido en el momento en que se arrojaron las bombas. Y durante décadas siguieron falleciendo personas a las que le sobrevinieron diversos tipos de cáncer. A consecuencia de estas dos bombas nucleares que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Para todos aquellos que están conectados a través de Instagram, a través de 3 en línea, _CX40, saludamos y agradecemos su compañía. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, yo tengo aquí un libro de un pensador contemporáneo, Zygmunt Bauman, que se llama Daños colaterales. En este libro, precisamente en la página 192, se aborda el tema de las bombas nucleares de Nagasaki y de Hiroshima. El argumento que manejó el gobierno de Estados Unidos fue salvar la vida de los soldados norteamericanos que estaban peleando con Japón, causando la capitulación inmediata de Japón. Es interesante lo que aporta Bauman, porque dice que el jurado de la historia sigue sesionando. El jurado de la historia continúa sesionando. Pero la versión oficial del motivo ha sido puesta en duda en los últimos tiempos por historiadores estadounidenses que examinaron información recién desclasificada
acerca de las circunstancias en que se consideró, se tomó y se puso en práctica la decisión. O sea, se desclasificó información que muestra que la versión oficial no se corresponde con lo que realmente estaba pasando. Prosigue Zygmunt Bauman. Como aseguran los críticos de la versión oficial, el gobierno de Japón estaba dispuesto a capitular ya desde aproximadamente un mes antes de que se arrojara la primera bomba. Y bastaba con tomar dos medidas. Primero, el consentimiento de Truman a que el ejército soviético se sumara a la guerra con Japón. Y segundo, el compromiso de los aliados a mantener al emperador en el trono después de la rendición japonesa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Japón estaba dispuesto a capitular si se daban dos condiciones. La primera era que Estados Unidos sumara a la Unión Soviética como aliado contra Japón. Y la segunda condición es que el emperador, que acá no se nombra, pero se habla el emperador Hirohito, ese es el nombre del emperador, continuara en el trono, cosa que sucedió. O sea que esta apuesta tenía otras motivaciones. Detrás de este hecho de arrojar las bombas nucleares no estaba meramente la cuestión de salvar vidas. Unos días después, el presidente Truman, presidente de Estados Unidos, hace unas declaraciones que publica The New York Times el día siguiente, el 7 de agosto de 1945. Dice Truman, el presidente de Estados Unidos: hicimos la apuesta científica más audaz de la historia, una apuesta de $2.000 millones y ganamos. O sea, que la dimensión que toma aquí en cuenta el presidente Truman tiene que ver con la inversión económica que demandó la bomba, que demandó el proyecto Manhattan, dirigido por Oppenheimer, que fue el científico que coordinó todas las acciones que se desarrollaron en distintos puntos del territorio de Estados Unidos para la fabricación de la bomba. Y el que además probó una detonación nuclear en el territorio de Estados Unidos. Entonces, vemos que acá aparece una cuestión que tiene que ver con la inversión económica, con la industria de la guerra, ¿verdad? Nada valen las vidas. No se consideró digamos, la monstruosidad que supuso la muerte de cientos de miles de personas, civiles además, e indefensos, porque lo fundamental era, por un lado, recuperar la inversión y por otro lado, establecer una supremacía militar a nivel mundial. Porque en ese momento, en 1945, solamente Estados Unidos poseía la bomba atómica. Entonces, vemos que detrás de los fines nobles aparecen los medios, ¿verdad?, que se emplean y que en realidad revelan que los fines no eran meramente salvar a los soldados norteamericanos, sino asegurar la supremacía nuclear y de alguna manera que la inversión que se había hecho fuera redituable desde el punto de vista económico. Nos volvemos a encontrar, clavado en la madera, como el Cristo que era, el show que debe continuar. Es la vida
vida de artista te vuelve pesimista y hay poco que se pueda hacer. El proyecto Manhattan representó el proyecto científico, tecnológico, militar y económico más ambicioso de Estados Unidos en el marco de la Segunda Gran Guerra. Con el mismo, el presidente Truman, un político inexperto en cuestiones internacionales, se encontró con una carta escondida, enviada por Einstein al presidente Roosevelt en 1939, donde hacía referencia sobre el desarrollo de bombas atómicas. El 16 de julio de 1945 se realizó el ensayo de explosión de la primera bomba atómica en un enclave de Nuevo México llamado Álamo Gordo. Según testigos, la primera señal recibida fue un intenso resplandor de luz blanca que iluminó el desierto con una intensidad 20 veces mayor que la luz del sol del mediodía. Durante 50 segundos se escuchó un extraño silencio que dio paso a un contundente estruendo. Bueno, eso lo muestra justamente la película Manhattan, donde se muestra cómo se arma una comunidad de científicos que trabajan todos en una zona desértica de Estados Unidos y quien coordina todo el proyecto es este físico Oppenheimer, quien luego de las detonaciones de las dos bombas nucleares toma conciencia, tiene un problema de conciencia con los resultados de este hallazgo de la energía nuclear empleado con fines bélicos, ¿no? Incluso hay una frase de él que cuando la Unión Soviética llega a la bomba atómica y se emparejan las fuerzas, dice allí Oppenheimer: esto es como tener a dos escorpiones adentro de un frasco. Si uno pica al otro, lo va a destruir, pero también se va a destruir a sí mismo. O sea, si se arroja una bomba nuclear más sobre la Unión Soviética o sobre Estados Unidos, se produce el holocausto a nivel universal. Esta posición, que de alguna manera plantea una limitación, fue la causa de la caída en desgracia de este científico, que fue de alguna manera desplazado porque no se alineó a los planes militaristas de la época. Incluso hay una entrevista con Truman que es muy ilustrativa de cuál fue la reacción del presidente cuando él le dice que tiene problemas de conciencia con lo que ha pasado, ¿no? Así que bueno, se produce esto que de alguna manera pone en cuestión a la civilización, ¿verdad? Porque estas explosiones nucleares, junto con los campos de exterminio nazi, fueron, digamos, los mayores horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que más víctimas cobraron, ¿verdad? Los que más víctimas cobraron. Acá hay un autor citado por Bauman que se llama Traverso, ¿verdad?, que dice: las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki prueban que los pareceres opuestos a la Ilustración no son condición necesaria de la masacre tecnológica. Las dos bombas atómicas, como los campos de exterminio nazis, fueron elementos del proceso civilizatorio, manifestaciones de uno de sus potenciales. O sea que el desarrollo tecnológico también dio por resultado estas cuestiones: el exterminio nazi por un lado, y por otro lado estas bombas nucleares que causaron un daño tremendo a la humanidad. Yo busqué los datos de las distancias que hay entre una ciudad y la otra.
La distancia de Hiroshima a Nagasaki es de 300,12 kilómetros en línea recta. En línea de conducción son 401 kilómetros. Y otro dato importante que busqué al respecto en el momento de las explosiones, que Hiroshima tenía entre 350.000 y 400.000 habitantes en el momento de la explosión, el día 6 de agosto de 1945. Como decía hoy, 166.000 personas fueron las que murieron en el momento de la explosión en Hiroshima. Mientras que en Nagasaki, el día de la explosión, el 9 de agosto, vivían en la ciudad 263.000 personas. Era más pequeña Nagasaki. Sí, y 80.000 fueron las personas fallecidas. Bien, bien. ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, han volado todos, ¿a dónde? No sé. Construyamos un nido, sí un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, han volado todos, ¿a dónde? No sé. Construyamos un nido, sí un nido, pero ¿dónde? Bueno, estremecedora la canción, ¿verdad? De Horacio Guaraní. La música es de Horacio Guaraní, sobre un texto de un poeta húngaro. Realmente impacta. Él la dobló al español y la musicalizó, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué le parece si vamos a Historias Escondidas? Ya está en todas las librerías, de los oráculos a la filosofía, de Luis Maceda. Ensayos filosóficos para no filósofos. Partiremos de los oráculos en la Grecia clásica, navegaremos por distintos mares, la libertad, el amor platónico y el universal, el relativismo y el destino. De los oráculos a la filosofía. La Biblia de los naipes. Vamos a tomar como referencia el libro de Luis Melnick, Abuelo, es verdad. Y nos vamos a referir a esta historia que el autor titula La Biblia de los naipes. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados norteamericanos debían concurrir a los oficios religiosos y tener una pequeña Biblia con ellos. Cierto día, durante la misa, el sacerdote solicitó que sacaran las Biblias de sus bolsillos. Un oficial advirtió que uno de los soldados sacaba un mazo de naipes. En vez de la Biblia, un mazo de naipes. Creyendo que cometía una ofensa sacrílega, le mandó presentarse detenido. El soldado explicó que había perdido su Biblia, pero en los naipes había encontrado un camino para tenerla presente.
Y mire lo que dijo el soldado. Cuando veía el haz, recordaba a Dios, el único. El 2, las divisiones de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El 3, la Santísima Trinidad. El 4, los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El 5, los dedos de la mano que bendice. El 6, los días que utilizó Dios para crear el universo. El 7, el día de descanso del Señor. El 8, los sobrevivientes humanos del diluvio. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. El 9, los leprosos que Jesús curó. Eran 10, pero solo 9 le agradecieron. El 10, los 10 mandamientos. El 11, los jinetes del Apocalipsis. El 12, la reina, la Virgen María. Y el 13, el rey, nuevamente su Dios supremo. El oficial quedó patitieso, la boca abierta sin decir ni mu. El soldado tomó fuerzas y siguió. El mazo tenía otros símbolos. La suma de los valores de todas las cartas de los 4 palos da 365, los días del año. Hay 12 valores en cada palo, los meses del año. 4 palos, las semanas del mes. Y 52 cartas, las semanas del año. Fue perdonado. Se las pensó todas. Increíble, se las pensó. Increíble. Yo también quedé sorprendida. Y fue perdonado por el oficial. También. ¿Cómo no perdonarlo? Sin lugar a dudas, Luis Maceda siempre nos sorprende con las historias que trae de diferentes autores. Exactamente. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con la guerra, pero que de alguna forma nos descontractura, porque Claro. el tema de hoy fue un tema muy fuerte, muy pesado. Entonces elegimos esta historia para reírnos un poquito de el gran hallazgo que este soldado hizo al sacralizar un mazo de naipes, ¿no? Estuvo muy bueno, Me muy gustó. bueno. Bueno, me alegro mucho. Y llegamos al final del programa. No Vamos me a. diga. Sí, ¿sabe qué hora es? 18:28. Muy bien. Nos quedan 2 minutos de programa. Y en estos 2 minutos vamos a aprovechar a saludar a nuestra compañera, nuestra voz locutora, Adriana Domínguez. Y sus talleres de locución. Por supuesto que para quienes quieran formar parte, quienes quieran prepararse, quienes quieran asesorarse, informarse, lo pueden hacer contactándose con ella a través de talleresdelocucion@gmail.com. Y si querés saber sobre su trayectoria, su gran trayectoria, lo podés hacer googleando, pones Adriana Domínguez y ahí tenés toda la información al respecto. Así que un beso grande para ella. También saludamos al Tano Arriola, que nos está escuchando desde Italia, como todos los miércoles. A Héctor Fernández, que también nos escucha y que nos dice que siempre es muy buena la información y el programa. También saludamos a Julio del Cordón, a Mirta, que nos manda un saludo grande y que nos dice que siempre está conectada con 3 en línea. Y a María. Un beso muy grande para todos ellos que se contactaron con nosotros, también para aquellos que se conectaron a través de 3 en línea, _CX40 en nuestra página de Instagram. Y nos despedimos. Muchas gracias, Javier Caraballo. Hasta el próximo nuestro miércoles gran operador. Hasta el próximo miércoles, Luis. a las 18 horas. Ya vendremos con un programa muy interesante como cada miércoles. Gracias a todos. Adiós. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor. Y hasta aquí, 3 en línea.
todos los miércoles de 18 a 18:30 en CX40.